bienvenida a la doctora María Eugenia Villagrán, quien es ahora la Procuradora General de la Nación, fue también magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral y tiene una amplia trayectoria en toda esta rama. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. ¿Qué tal está? Muchas gracias por invitarme a este programa que es tan difundido precisamente para promover a la mujer, para que se pueda también realizar en un plano profesional. Muchísimas gracias, doctora. Quisiera que empezáramos hablando un poco de su preparación académica. ¿Usted siempre supo qué era lo que quería seguir, qué era lo que quería emplear en su vida para poderse dedicar en todo ese tiempo profesionalmente para ir contribuyendo de una buena manera hacia el país? ¿Cómo fue la decisión de iniciarse en el tema de Derecho? Sí, yo estudié Derecho en la Universidad Rafael Andívar. Posteriormente gané una beca para estudiar una maestría en Derecho Comparado en la Universidad Francisco Marroquín. Luego estudié una maestría en Derecho Penal en la Universidad de Sevilla, España, y posteriormente un doctorado por la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Soy la primera egresada de ese doctorado en Derecho en esa universidad. Y en el campo profesional, pues empecé laborando en el organismo judicial desde comisaria, que es el puesto más bajo que hay en el organismo judicial, en un juzgado. Luego ya fui secretaria del juzgado. Posteriormente empecé una carrera judicial donde serví como supervisora auxiliar de tribunales, luego asesora jurídica de la presidencia. En esa oportunidad el Pleno de Magistrados me ofreció que me hiciera cargo como juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia del ramo civil. Posteriormente ya ocupé como jefa de la coordinadora de amparos de la Corte Suprema de Justicia, luego como subsecretaria de la Corte Suprema de Justicia y posteriormente ya soy electa como magistrada de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo civil y mercantil, del cual fui también presidenta un año, y posteriormente entonces presento mi papelería para ser electa como magistrada del Tribunal Supremo Electoral, del cual también fui electa dentro del Pleno de Magistrados como presidenta del mismo. Y actualmente me desempeño como Procuradora General de la Nación, la primera procuradora, por decirlo así, de la Nación, en el cual estamos trabajando por realmente darle otra cara a la Procuraduría, una Procuraduría más dinámica, una Procuraduría donde en realidad el Procurador como abogado del Estado realmente haga valer esa asesoría que nos compete para asesorar a los ministerios, a las dependencias del Estado, al organismo ejecutivo, de cuáles son los negocios que están conforme a la ley, bien hechos, y cuáles adolecen de alguna ilegalidad o de no se han llenado ciertos requisitos que se hacen ver. He tenido también que pronunciarme sobre algunos casos en los que he visto que hay lesividad, es decir, hay un perjuicio contra los intereses económicos del Estado. Y en el tema de la niñez, pues es un tema muy grande en el que estamos tratando de llevar a cabo las mayores acciones en beneficio del interés superior del niño. Tenemos constantemente muchas denuncias de niños desaparecidos, secuestrados, niños que son lastimados por sus padres, muchas niñas violadas, más de lo que nos podríamos imaginar. En realidad, hasta que yo llegué a la Procuraduría me di cuenta de la gravedad de lo que viven nuestras niñas en Guatemala y en determinados departamentos, por decirlo así, en Retaulé, uno de esos casos, donde me preocupa mucho el aumento de violaciones, no solo de personas ajenas al contexto familiar, sino que hemos visto con mucha preocupación que hay violaciones de parte de los propios padres o de los tíos, es totalmente de lamentable. Personas muy cercanas. Doctora, yo quisiera que me hablara
con una persona como usted que tiene una trayectoria tan amplia en el sector público, ¿cuáles son los principales desafíos al que una mujer como usted se tiene que enfrentar en el día a día y sobre todo para ir creciendo hasta llegar a puestos tan importantes como los que usted ha tenido? Bueno, uno de los mayores retos para la mujer es demostrar que las mujeres podemos ser tan capaces, tan preparadas, tan eficientes en la administración pública. Cuando estaba yo en el Tribunal Supremo Electoral, costaba mucho que entendieran que una mujer era la presidenta y a los jefes les costaba un poco realmente admitir que tenían una persona a la cabeza que era mujer. Pero con el liderazgo, yo tengo mucha sensibilidad. Yo siempre he dicho que se puede trabajar bien sin tener que gritar, sin tener que ser autoritario. Mi manera de trabajar es sentarme, conocer cuáles son las problemáticas, ver cómo soluciono los problemas y fijarme metas en cómo mejorar la administración de las entidades en las cuales he tenido que estar dirigiendo. Doctora, yo quisiera preguntarle también, ahora que estamos cercanos a un proceso más de elecciones generales para poder saber quiénes serán nuestros representantes en todos los cargos de elección popular, usted que ya estuvo en las elecciones pasadas llevando a cabo este reto tan importante y que hace que la democracia del país se reafirme en ese entonces, ¿cuáles son los principales retos que usted ve para este proceso en sí, en su experiencia como exmagistrada y presidenta del Tribunal Supremo Electoral? Sí, muy interesante su pregunta. Cada proceso electoral tiene diferentes complejidades. El proceso electoral que a mí me tocó vivir, las complejidades fueron el tema de las inscripciones de determinados candidatos que promovieron un clima muy tenso de violencia. También enfrentamos una violencia electoral igual a la que se está viviendo en el proceso electoral. En este proceso electoral los magistrados han tenido varios retos, también tienen algunas candidaturas que tienen que decidir si inscriben o no a los candidatos, tienen también el problema de la violencia electoral. Veo yo con preocupación que la población estamos bastante desmotivados hacia el proceso electoral. Realmente no logramos el llamar a que acudan a las urnas. El llamado a que acudan a las urnas. En el proceso electoral se empadronamos más de casi 1 millón de personas. Ahora yo veo que solo se empadronaron 200,000. Ojalá que la juventud, que ahora ha estado muy presente en todas estas manifestaciones, demostrando sus derechos, exigiendo mejores políticas, exigiendo la eliminación de la corrupción, que los jóvenes acudan a votar. Ellos son la mayoría de los votantes, son el presente, van a ser el futuro que van a tener en sus manos el país. Por lo tanto, yo sí invitaría a que los jóvenes vayan a votar. Lamentablemente el escenario político de candidatos no es el ideal. A criterio mío, yo pensaría que deberíamos de tener unas reformas electorales que permitieran una democratización de los partidos políticos, que las reglas del juego fueran más claras. Yo apoyo esa propuesta de que el voto nulo sea realmente determinante. Veo difícil la situación en este momento frente a 40 días de una elección, donde a criterio mío pocos son los candidatos que realmente tienen la solvencia moral. Totalmente. Que tienen la preparación académica, la experiencia para dirigir un país que está en una crisis económica terrible y que se necesitan cambios radicales en la estructura del Estado. Doctora, lastimosamente nos quedamos sin tiempo, pero quisiera que aprovechara estos últimos momentos para poderle enviar un mensaje a las mujeres que ahora la observan, con el fin de poderlas incentivar a que ellas tracen sus metas y se atrevan a luchar por ellas. Sí, yo invitaría a todas las guatemaltecas, a las mujeres que se han preparado, a las que están también en la iniciativa privada, que la única forma
en que vamos a cambiar Guatemala es que todas pongamos nuestro granito de arena y que todas nos involucremos, porque si queremos un cambio para Guatemala, definitivamente tenemos que participar. Así que las insto a que, así como yo me lancé a trabajar por mi país, también las guatemaltecas luchen por conquistar espacios, por alcanzar espacios en la administración pública, donde las guatemaltecas, las mujeres somos muy tenaces, somos muy éticas y somos más decididas que los hombres.